Esta historia comienza en el set de grabación, donde vemos a un hombre repasando el guión de un exorcismo. Todo está normal hasta que deja de ser normal. Cuando el hombre termina de leer, las luces se apagan y se cierra la puerta de uno de los cuartos del set. También escuchamos una voz que dice, Por favor, ayuden a mi hija. y acto seguido se escucha un ruido muy fuerte que lastima los oídos del hombre, pero ese será el menor de sus problemas, porque después el demonio le rompe el cuello. Después conoceremos a Tony y su hija Lee, que tienen una pequeña discusión por la situación escolar de la chica. Al rato vemos a Tony confesándose, donde descubrimos que tiene problemas con el alcohol y las drogas, perdió a su familia y su esposa murió de cáncer. Nos cuenta que consiguió la audición para el sacerdote porque pues ajá, el tipo al que vimos al inicio fue terriblemente desvivido. Al anochecer, Lee cena con su padre y aunque es un poquito piroa, termina ayudando a leer el guión. Al momento de la audición y aunque a Tony se le olvidan un par de líneas, el director le hace preguntas incómodas y finalmente se queda con el papel. En la celebración conoceremos a un sacerdote medio turbio y el resto del elenco de la película. También descubrimos que Tony es un actor reconocido y que esta es su vuelta a la actuación luego de sus problemas con el alcohol y su familia. En el primer día de grabación vemos que una actriz coquetea con Lee y le cuenta que en las películas religiosas siempre pasan cosas turbias. Mientras alistan a Tony, el sacerdote turbio le pregunta que cómo se siente y le cuenta que entró al sacerdocio porque sus héroes de niño eran sacerdotes. Déjenme decir, con todo respeto, que qué héroes tan raros para un niño. Cuando el sacerdote se va, vemos que a Tony le empieza a sangrar la nariz. En la casa de Lee vemos que estaba stalkeando a la actriz que se llama Blake y justo después se escuchó un golpe fuerte afuera de su cuarto y se abrió una puerta sola. Lee va a investigar y se encuentra con su padre en el pasillo. Y aquí, manos, de verdad me pegaron el susto de mi vida. Miren. Oye, ¿estás bien? ¿Has visto vegetal o ordenado que soy? Al segundo día de grabación, la escena se repite varias veces porque al director no le termina de convencer las líneas de Tony. Este termina diciéndole cosas de su alcoholismo y su esposa muerta, en un intento de provocarlo para hacerlo actuar bien, tal vez, y cuando vuelve a su puesto, casi le cae una de las luces en la cabeza. Esa noche, al volver a casa, Tony se encuentra un crucifijo y se pone a revisar el guión que está bastante tachoneado con cosas turbias. Luego de repasar las líneas con su hija, ella se queda en la sala y vemos a su padre parado turbiamente al lado de la puerta. Ella baja las escaleras y escucha una especie de oración. Cuando va a grabar se le cae el teléfono y al llegar abajo ve a su padre desnudo, de espaldas y haciéndose del uno en el piso. Y luego de un susto, vemos a Tony tomando una ducha. Mientras Lee, que decide irse, le pregunta que si se está tomando las medicinas y que vaya en la mañana al doctor. Pero están poseyendo al pobre Tony y vemos que tiene el cuello morado. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Saltamos al 11º día de grabación y mientras revisan la escena, el director se queja del aspecto de Tony, al lado de su hija. Al rato vemos a Tony bajándose una botella de whisky como si fuera agua. Lee sale con Blake y le cuenta que a veces desea que fuera su padre el que se desviviera en vez de su madre. Y al llegar al cuarto, vemos a Tony más poseído que nunca, borracho, lleno de sangre y con rasguños en toda la cara. Su hija le reprocha que no se está tomando las medicinas y cuando intenta irse, la puerta se cierra sola. Tony, bien poseído, intimida a su hija y cuando se va del cuarto dice: Mi nombre no es Tony. Al 15º día de grabación vemos que Tony está cada vez más demacrado y tiene las manos hechas mierda. Lee cura las heridas y Tony le dice que no sabe qué le está pasando y le pide que vuelva a la escuela para que esté a salvo.
Lee y Blake van a la iglesia a reunirse con el sacerdote turbio que ya no es tan turbio y le cuentan la situación en búsqueda de ayuda. El sacerdote se ofrece a hablar con Tony y le pide a Lee que ore. También le muestra la grabación que tomó la noche anterior. Básicamente Tony dijo en latín Abran paso para el demonio Molek. Preparen su llegada. bastante. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Al irse las chicas, el sacerdote se pone a investigar más sobre Molek, mientras vemos que Tony se retuerce en la cama. También vemos flashback del trauma de Tony, pero eso se los contaré más adelante. Al día 18 de grabación se está rodando El Exorcismo y Tony se ve bastante enfermo. El director se emputa e insinúa que Tony fue abusado por un sacerdote a los 12 años. Tony baja las escaleras muy poseído y se empieza a estirar de una forma muy poco ortodoxa. Se apagan todas las luces y yo me cagué del miedo. Al volver la luz, vemos a Tony sentado dándose cabezazos contra la mesa. Tiempo después, el director le ofrece a Joe ser el protagonista. Vemos cómo ensaya solo, las luces se apagan, se escuchan voces y al final lo desvive el demonio frente al espejo. Humano. Mientras tanto, en casa de Tony, Lee le da sus pastillas y luego ella se entera que cancelaron la película por la muerte de Joe. Blake y Lee se besan y confirmamos que son para disfrutar las lesbianas. Gracias por su apoyo. ¡Que vivan las lesbianas! Lesbianas divinas. Hasta tienen que volver las lesbianas. Gracias otra vez. Mientras se besuqueaban, se escucha un golpe fuerte y Tony empezó a gritar y a hacer ruidos raros. Lee va a mirar a su padre, que otra vez está poseído y procede a decirle: Ella no lamerá tu vagina como yo. Nigga, what the fuck is this bullshit? La arroja al suelo y cuando llega Blake le dice que la bese. Ellas salen corriendo, pero él las persigue y golpea a Lee. La pone sobre una mesa y le lame la cara. Y en vez de baba, tiene sangre, mano. Blake lo golpea con una tetera y Tony se aleja y se lanza por la ventana. Al rato vemos al sacerdote hablando con Lee y le dice que el cuerpo es capaz de muchas cosas, pero también muy malas. Ella le dice que todavía siente a Tony en la casa y luego los vemos llegar al set de grabación, donde el padre alista sus cosas para exorcizar. Le dice a las chicas que no tengan miedo y que tengan fe, que Dios las protegerá. En una escena bien confusa, los tres terminan separándose y todas las luces se apagan. Lee recorre el set buscando a Blake. Al llegar a uno de los cuartos, se encuentra una Biblia en el piso que se mueve sola y cuando va a recogerla a su espalda, se aparece su padre endemoniado. Al voltearse, lo ve, al sacerdote a su derecha y a Blake a su izquierda. Lee abre la Biblia y empieza a rezar, pero el demonio le completa la oración y también le dice que ella ni siquiera cree en lo que está rezando. El demonio termina diciéndole cosas feas, como que Tony la quería abortar y la agarra por el cuello, pero Lee le pone un crucifijo en la frente, lo que saca al sacerdote y a Blake del trance. El sacerdote se piensa sacrificar y le dice al demonio que lo tome a él, y luego vemos más flashback del abuso que sufrió Tony. El intercambio de cuerpo funciona y Tony agarra la Biblia, pero el demonio la quema. Él continúa rezando y parece hacer efecto. Las chicas se unen en la oración y el demonio se retuerce. Y cuando parece que funcionó, el poseído se levanta de nuevo y golpea a Tony y le dice que él no puede ser salvado por nadie, pero se levanta y créanme, desvive al demonio apuñalándolo con un crucifijo en la cabeza y el cuerpo termina incendiándose. Tony le dice a Lee que la ama y tiempo después vemos que se está confesando de nuevo y nos cuenta que su relación con ella ha mejorado, pero que aún lucha con el perdón y el daño que ha causado. Y así termina Exorcismo. Bueno, yo les puedo decir que la película estuvo muy buena. Les recomiendo que la vean y pues en mi caso sí me asustó bastante.
que eso es algo que hace mucho tiempo no pasaba. Lo que más resalto es la originalidad de la historia y que no caen los típicos clichés de película de terror. Si les gustó el resumen, suscríbanse y denle like. También hago directos todos los días en Kik, en Jesús al Horno, y mis redes sociales y canal principal se llaman igual. Nos vemos en el siguiente resumen.